Durante esta clase teórica se desarrollarán sobre todo la histología y histofisiología general y básica del hígado y de las vías biliares globalmente, principalmente las intraepiteliales. En esta microfotografía lo que estamos viendo es la estructura de un hígado, que es el órgano macizo, formada por unidades funcionales, que son los lobulillos hepáticos. Son estas estructuras más o menos pentagonales, hexagonales, bien delimitadas por tejido conectivo en este caso, porque corresponde a hígado de cerdo. En el humano no es tan clara la delimitación por tejido conectivo. Estas estructuras se repiten sucesivamente. En el centro de esta estructura poliédrica, que es el lobulillo hepático o lobulillo clásico, encontramos una vena o vénula central. En los ángulos encontramos lo que se llaman espacios porta o espacios de Kiernan. Allí se encontrarán, detallaremos posteriormente, por lo menos 3 elementos: una rama de la arteria hepática, una rama de la arteria porta, de la vena porta y un conductilio biliar. En todo el lobulillo encontramos dos tipos de estructuras: placas de hepatocitos dispuestas radialmente a la vena central, salvo en los límites, que las placas se llaman placas limitantes y limitan el lobulillo hepático, y sinusoides, que son capilares discontinuos fenestrados con lámina basal discontinua. El hígado en sí tiene múltiples funciones, como ser algunos ejemplos acá en este detalle. El departamento de histología, anatomía y embriología de la Universidad de Semmelweis, encontramos que, por ejemplo, tiene funciones metabólicas, como la conversión de glucosa en glucógeno y degradación de glucógeno para producir glucosa, que es la fuente rápida de glucosa que puede tener la sangre. Interviene el metabolismo de lípidos sintetizando colesterol o creando lo que son las lipoproteínas, que tienen lípidos y proteínas que transportan los lípidos desde y hacia los tejidos. Sintetizan la gran mayoría de las proteínas plasmáticas, ya albúmina, fibrinógeno, todos los factores de coagulación excepto el factor 8, sintetizado por los endotelios, todo el resto de las proteínas plasmáticas. Regulan los niveles de aminoácidos en sangre, interviene el metabolismo de los aminoácidos, almacenan vitaminas como vitamina A, B12 o ácido fólico, interviene en la degradación de hemoglobina, funcionando por un lado como depósito de hierro, también de cobre, y por otro lado en sus productos de metabolización de la hemoglobina, que es la bilirrubina, que se elimina a través de la bilis, produce la bilis. La bilis tiene como una de sus funciones fundamentales el tener ácidos y sales biliares que intervienen en la formación de micelas que permitan la absorción de grasas en el tubo digestivo, intervienen en metabolizar y también en la excreción de muchos fármacos o drogas, la conversión de metabolitos proteicos, amonio, urea, produce otros elementos endocrinos como precursores de la vitamina D, eritropoyetina, factores de crecimiento insuliniformes, también es el productor de angiotensinógeno. Tiene funciones inmunológicas varias que vamos a ir analizando respectivamente. Por otro lado, hemos descrito inicialmente estas estructuras que acá se esquematizan en hexágonos, que son los lobulillos hepáticos con su vena central y en los vértices los espacios porta, pero también hay otras estructuras no morfológicas pero sí funcionales, que es lo que se llama lobulillo portal o lobulillo porta. El ortocentro de este triángulo es un espacio porta y los vértices 3 venas centrales. Está relacionado y es útil para explicar cómo es la circulación de la bilis desde las venas centrales hacia los espacios porta. Después veremos cómo está estructurado este sistema de canalículos. En este caso, la circulación de la bilis es centrífuga, es decir, desde el centro lobulillo hepático hacia el extremo, que es el espacio porta. Es una circulación centrífuga. Por otro lado, estos son los acinos hepáticos. Los
asinos hepáticos están relacionados con la irrigación sanguínea. La irrigación sanguínea llega desde los espacios porta que emiten ramas hacia los vasos que se encuentran allí, emiten ramas hacia las caras laterales de los lobulillos hepáticos, por donde ingresa la sangre, tanto dependiente de la arteria hepática como la dependiente de la arteria porta. La sangre que ingresa a los lobulillos pasa por los sinusoides, llegando finalmente a la vena central, en sentido, en este caso, centrípeto. Y estas estructuras romboidales son los asinos hepáticos. El lobulillo hepático o lobulillo clásico tiene, como hemos dicho, la vena central, por un lado, cordones de hepatocitos, entre los cordones hepatocitos los sinusoides hepáticos, entre los cordones de hepatocitos y el endotelio de los sinusoides un espacio casi virtual que es el espacio de Dice. Hay una placa terminal de hepatocitos en el límite externo de los lobulillos hepáticos. Ahí se encuentra también el llamado espacio de Moll, que es donde se inicia el drenaje linfático hepático. Y en los espacios de porta o espacios de Kiernan hemos dicho que hay una rama de la vena porta, alguna rama de la arteria hepática, alguna rama del árbol biliar, un conductilio biliar. Esta es lo que se llama tríada portal, aunque puede haber más que un elemento de los mismos. También están en los espacios porta tejido conectivo y podemos encontrar vasos linfáticos. Aquí nuevamente vemos y analizamos el lobulillo hepático con su vena central, con los espacios de porta en los ángulos. Vemos la vena central, aquí podemos ver la estructura, como esto es bidimensional, se ven cordones de hepatocitos dispuestos radialmente y entre ellos los sinusoides hepáticos. En los espacios de porta, espacios de Kiernan, podemos ver aquí una arteriola, rama de la arteria hepática, vénulas, que son ramas de la vena porta, y conductilios biliares. Encontramos en todos los espacios portas existe una tríada, aunque muchas veces se encuentran más elementos. Este es el esquema tridimensional donde tenemos la vena o vénula central en realidad, las placas anastomosadas de hepatocitos, entre ellos circulan los sinusoides, y los espacios porta. En los espacios portas encontramos rama de las venas portas, que tienen ramas laterales que envían en sentido lateral a la pared lateral de cada lobulillo hepático sus ramas para que ingresen sangre a los sinusoides. Lo mismo sucede con las ramas de las arterias hepáticas. En sentido contrario, desde los lobulillos hepáticos hacia los conductilios biliares circula la bilis. Nunca hay una mezcla entre la bilis y la sangre. Aquí podemos ver más en detalle la estructura en un corte de un lobulillo hepático, donde vemos, por ejemplo, ramas de la vena porta en azul ingresando sangre hacia los sinusoides. O lo mismo, ramas de la arteria hepática. La circulación venosa y arterial llega en forma independiente a los espacios porta y la sangre se mezcla a nivel de los sinusoides hepáticos. Como nosotros tenemos rama de la vena porta, sinusoides, venosa central, es decir, un vaso capilar interpuesto entre dos vasos venosos del mismo tipo, esto constituye un sistema porta venoso. Entre los hepatocitos se generan los canalículos biliares, que luego analizaremos, que circulan hacia los conductilios biliares de los espacios porta en sentido contrario, siempre separados de la circulación sanguínea. Aquí vemos entonces el esquema de circulación sanguínea con el ingreso de sangre de la vena porta a la arteria hepática que se mezclan en los sinusoides. Y nuevamente esta misma estructura, el asino hepático, que explica desde el borde, desde una de las caras del lobulillo hepático, el ingreso de la sangre hacia el centro. Y aquí vemos la unión en los sinusoides de las dos circulaciones sanguíneas. Y la bilis en sentido contrario. Acá vemos un esquema de las circulaciones sanguíneas, como la sangre en los espacios porta y en los caras laterales de los lobulillos por donde termina ingresando hacia los sinusoides.
En el caso del humano, los límites de los lobulillos hepáticos no son tan evidentes como puede verse acá. Es escaso el tejido conectivo en esas zonas entre un lobulillo hepático y otro, sin embargo, se pueden distinguir bien por la disposición radial de los hepatocitos, de los cordones de hepatocitos. Aquí vemos la vénula central, podemos ver más en detalle sinusoides hepáticos, algunos de ellos desembocando en la vena central, y los cordones de hepatocitos, que ya podemos observar que hay algunos hepatocitos binucleados. Esto es normal, y hay algunos núcleos mucho más grandes que corresponden a los citos poliploides, también es normal en el hígado. La carga de glucógeno, que se ve más eosinófila, analizaremos más posteriormente. Aquí podemos observar bien los distintos capilares sinusoides y las células endoteliales de los mismos que se pueden observar. Después observaremos también que puede haber otras células asociadas. En esta inyección se ven los cordones o placas de hepatocitos y los sinusoides. Aquí vemos células endoteliales de los sinusoides y también de la vena central. Vemos algunos hepatocitos que son binucleados. Condiciones normales hasta un 20% pueden ser binucleados, eso es mayor en situaciones de regeneración. Entre los hepatocitos vemos algunos cuyas caras confluyen o tocan entre sí. Entre los hepatocitos hay pequeños canalículos que son los canalículos biliares, es el comienzo del árbol biliar. Inicialmente el comienzo del árbol biliar es entre hepatocitos y no tiene células epiteliales ductales. Después podemos observar nuevamente los sinusoides y las células endoteliales de los sinusoides. Existe, como hemos dicho, ahí que se ve mínimamente, un espacio entre los endotelio sinusoidal y los hepatocitos que se denomina espacio de Ilice, que posteriormente analizaremos, que es muy escaso, en algunos casos casi virtual. En este caso estamos en el espacio porta. Vemos que los hepatocitos aquí se forman las placas limitantes, es decir, dejan de disponerse radialmente y forman una placa en el borde del espacio porta. Como estructuras tenemos un vaso arteriolar, un vaso venoso, y tenemos los conductilios o canalículos biliares con un epitelio ya cúbico o cilíndrico. En este caso son los conductilios biliares. Y nuevamente un vaso arterial, vaso venoso, conductilio biliar. Y aquí se ve mejor la trama de tejido conectivo del espacio porta. En este caso, lo que estamos viendo es a partir, también en un espacio porta, donde se ven vasos venosos, se ve dos conductilios biliares y se ve desde un vaso venoso sus ramas virtiendo la sangre de los sinusoides hepáticos. Nuevamente la rama de la vena porta con sus ramas hacia los sinusoides hepáticos. Vasos arteriales, en este caso observamos dos, que son concretamente arteriolas, y en este caso otro conductilio biliar. Y nuevamente podemos ver que, por ejemplo, en este caso se ven dos conductilios biliares en esta zona, dos vasos arteriolares, un vaso venoso. Recordando todo el esquema de vasos venosos arteriales virtiendo su sangre en los sinusoides y el árbol biliar desembocando en los conductilios biliares. La trama de sostén, el estroma del hígado, está formado por un tejido conectivo reticular. Aquí se puede observar bien con impregnación argéntica. Y vemos la mezcla de sangre proveniente de vena porta y arteria hepática en los sinusoides. Y nuevamente repasamos sistema porta, formado por ramas de la arteria de la vena porta, sinusoides y vena central, un sistema porta venoso. En el acino hepático, vamos a volver a repasarlo, aquí tenemos dos lobulillos hepáticos, comienza en la circulación en la cara lateral de los lobulillos hepáticos y la sangre circula hacia la vena central, de uno y otro lobulillos hepáticos adyacentes.
determinando zona 1, zona 2 y zona 3, con distintas características según estén más cerca de los espacios porta o de la vena central. En la zona 1 son los primeros en recibir nutrientes, oxígeno, aunque también tóxicos. Los últimos en morir en caso de isquemia porque su aporte de oxígeno y nutrientes los hace más resistentes y por la misma razón los primeros en regenerarse. Los primeros también en captar glucosa. Si bien reciben tóxicos, primeramente tienen una mayor capacidad de respuesta a los mismos por la mayor disponibilidad de nutrientes, oxígeno, glucosa. Son los primeros en dañarse en caso de obstrucción biliar. En cambio, en la zona 3, los primeros de dañarse en situaciones de isquemia, de falta de flujo sanguíneo, los primeros momentos en que se acumula grasa, como se puede observar acá en personas obesas, y los últimos a responder a tóxicos, pero con más vulnerabilidad. Y la zona 2 es intermedia entre una zona y otra. El lobulillo portal, repasándolo, en los vértices 3 venas centrales, en el ortocentro del triángulo un espacio porta. La bilis circula desde la zona de las venas centrales hacia los conductidos biliares del espacio porta. El lobulillo portal explica entonces la circulación biliar, que es la función exócrina del hígado. El hígado es una glándula mixta, la secreción exócrina es la bilis. Como hemos explicado, el ácido hepático, con las 3 zonas ya descritas. Repasando entre los hepatocitos tienen 2 caras que se contactan entre sí, caras en contacto con otros hepatocitos hacia arriba y hacia abajo, delimitándolos con canalículos biliares, y otras hacia el espacio Dice que está entre los hepatocitos y las células endoteliales. Acá vemos el endotelio, tanto discontinuo como con fenestraciones. El hepatocito es una célula grande con las 6 caras que hemos nombrado. Los núcleos son grandes y esféricos, la cromatina suele ser laxa o granular, la mayoría de los hepatocitos son uninucleados, 20% son binucleados y otro porcentaje más pequeño poliploides, eso en condiciones normales. Alto contenido de todos los organelos, mitocondrias, retículo endoplásmico granular, todas las organelas están bien desarrolladas, gotas de lípido, contenido alto de glucógeno. Entonces aquí vemos el esquema del hepatocito. En paz el contenido de glucógeno. En microscopía electrónica el desarrollo de retículo endoplásmico granular, mitocondrias, tópico, organelas, cromatina laxa, nucleolos. Podemos ver acá el espacio de Dice entre el hepatocito que envía microvellosidades al espacio de Dice y la célula endotelial. Ahí nuevamente se puede observar. Entre dos hepatocitos adyacentes es un canalículo biliar el inicio de la circulación biliar. Vemos que algunos hepatocitos son binucleados y otros núcleos muy grandes que corresponden a núcleos poliploides. Aquí vemos con abundantes gotas de lípidos, tinción negativa. Nuevamente los distintos tipos de hepatocitos, algunos binucleados y algunos poliploides. El alto contenido de glucógeno en los hepatocitos. También algunos pigmentos como lipofucsina, hierro, depósito de hierro, la placa limitante, en este caso, algunos hepatocitos de pequeño tamaño que son regenerativos, también pueden verse en condiciones normales. Y acá vemos 2 elementos, 3 hepatocitos delimitando un canalículo biliar, un macrófago hepático o célula de Kapffer, y acá también podemos ver entre un hepatocito y el endotelio capilar el espacio de Dice con algunas células que posteriormente analizaremos. Los múltiples organelos, acá polirribosomas libres, mitocondrias, las células de Kapffer o macrófagos hepáticos que han fagocitado algunos elementos. Acá vemos polirribosomas libres
múltiples elementos del Golgi, también mitocondrias, retículo endoplásmico granular muy abundante, retículo endoplásmico liso, nuevamente tinciones para glucógeno. Como hemos dicho, muchas funciones metabólicas del hígado utilizan glucosa para sintetizar glucógeno y degradan glucógeno para aportar glucosa a la sangre. Captan aminoácidos y sintetizan la mayoría de las proteínas plasmáticas. Junto al músculo son los grandes aportantes de glucosa para la sangre cuando son necesarios para la sangre o para los distintos tejidos. Enzimas que intervienen en la glucogenólisis para liberar glucosa. Intervienen, como hemos dicho, en la síntesis de lipoproteínas. Como hemos comentado en el teórico de tubo digestivo, los lípidos se absorben a través de kilomicrones en el intestino delgado, son utilizados en el músculo tejido adiposo, quedando los llamados kilomicrones remanentes que llegan al hígado. El hígado utiliza los lípidos de los kilomicrones y también de los tejidos para fabricar y secretar lipoproteínas. En este caso el esquema es lo que sucede en el enterocito. Esa glicerol, ácidos grasos, monoglicéridos resintetizan triglicéridos, se asocian a una proteína y forman el kilomicrón que va a la circulación. Esto es el enterocito. Acá vemos esta lipoproteína en el borde, en el espacio de Dice, en contacto con el endotelio. Y aquí el hígado capta los kilomicrones remanentes, capta ácidos grasos, los puede reesterificar y unir con proteínas para secretar lipoproteínas de distintas alta, baja, mediana densidad, muy baja densidad. Ahí vemos la secreción casi continua de algunas lipoproteínas. También desde el intestino, a través de la circulación portal, algunos antígenos o células presentadoras de antígenos pueden llegar hacia el hígado, algunos antígenos libres también, el vaso, que también interviene en la formación la vena esplénica de la vena, lo que es la vena porta, aporta anticuerpos y estos complejos de anticuerpo-antígenos pueden ser eliminados en el hígado y las inmunoglobulinas vueltas a reutilizar mediante su secreción a través de la bilis. Los sinusoides, como hemos dicho, son fenestrados y discontinuos, la lámina basal discontinua. En su pared a veces no solamente hay endotelio, sino también macrófagos, las células de Kupffer. Allí vemos la pared endotelial, el espacio de Dice, las microvellosidades de los hepatocitos. Finalmente la pared endotelial, donde podemos ver tanto las discontinuidades como las fenestraciones. Acá vemos más claramente las fenestraciones. En el espacio de Dice, que está entre las células endoteliales y hepatocitos, se encuentra plasma, a veces es un espacio virtual, algunos tipos celulares a considerar, como las células de Kupffer, que hemos dicho que son los macrófagos hepáticos, los lipocitos o células de Ito, que analizaremos a continuación. También analizaremos las llamadas células de las fositas, que en realidad corresponde al linfocito natural killer. El espacio de Dice normalmente es virtual, aquí por artificio se ve con más claridad entre los hepatocitos y las células endoteliales. Y aquí el espacio de Dice. Distinción, habiendo fagocitado tinta china, los macrófagos hepáticos o células de Kupffer. Y aquí con las morfologías características de los mismos. Nuevamente los macrófagos. Acá vemos con más claridad el espacio de Dice. El espacio de Dice nuevamente. La célula de Ito, que es habitante del espacio de Dice, tiene prolongaciones, tiene múltiples funciones que analizaremos. Se ven aquí algunas de ellas.
contenido lipídico, almacena lípidos, sobre todo vitamina A, retinoides, también en ciertas situaciones capacidad de síntesis de colágeno, una capacidad contráctil, tienen alguna función similar a los miofibroblastos, con alguna capacidad contráctil y capacidad de síntesis de colágeno, sobre todo en situaciones patológicas, capacidad de responder a las citoquinas de los distintos glóbulos blancos del endotelio, interviniendo en procesos inflamatorios también. Entonces, como hemos dicho, interviene en el metabolismo de la matriz del espacio DICE, en su degeneración y en la síntesis de fibras, función de contractilidad también, estas funciones como miofibroblastos, almacenamiento de vitamina A, retinoides, respuesta, capacidad de respuesta a citoquinas, interviniendo en situaciones inflamatorias, capacidad de proliferación y también de presentación antigénica, las múltiples funciones de la célula de hito, lipocito o célula estrellada hepática. Con todos esos nombres se la conoce. Aquí hay marcaciones especiales para las células de hito con actina muscular. En este caso células de Kapfer o macrófagos en el espacio sinusoidal. Las células de las fositas que se encontraban en fositas entre los hepatocitos, se las fue caracterizando, observando que correspondían a linfocitos y sobre todo a linfocitos grandes y granulares, caracterizándolas como linfocitos natural killer. En este caso, estos natural killers atacan una célula tumoral, induciendo en esta otra célula, induciendo apoptosis. En este caso, la natural killer atacando una célula con componentes virales, es decir, funciones importantes en inmunidad antiviral e inmunidad antitumoral, específicamente localizadas al respecto en estas zonas. Las natural killer, muchas de ellas son las llamadas canónicas, que provienen de la médula ósea, pasan a la sangre y llegan al hígado, y hay otras que son residentes con progenitores en el hígado. En este caso podemos analizar la circulación sanguínea hepática, donde observamos por un lado la parte venosa. El 75% del volumen sanguíneo o el flujo sanguíneo proviene de la vena porta y sus distintas ramas al llegar a venas o vénulas en los espacios portales, siguiendo los conductos laterales que a partir de los espacios portales se desarrollan para enviar la sangre a los sinusoides hepáticos. En las venas o vénulas centrolobulillares se recolecta esa sangre y por los distintos conductos venosos llegamos a la vena suprahepática, de modo tal que vemos circulación venosa, capilares de vuelta a circulación venosa, sistema porta venoso. Por otro lado, el 25% del flujo sanguíneo proviene de la arteria hepática, con sus distintas ramas llegando a la arteriola terminal, ubicada en los espacios porta, a partir de ahí los conductos presinusoidales hacia los sinusoides. Nuevamente vemos en este caso la vena central como los sinusoides vierten la sangre luego de hacer todos los intercambios metabólicos y funciones correspondientes en lo que es la veno-vénula central. Si resumimos la circulación biliar, entre los hepatocitos quedan delimitados los canalículos biliares. Los conductos de Hedin, como hemos analizado, están formados su pared tanto por hepatocitos como las primeras células ductales. Recuerden que este también es no solo una interfase entre los hepatocitos y el árbol biliar, formado por células epiteliales ductales, sino también un nicho donde hay reproducción de hepatocitos y células ductales. El colangiolo predúctulo, antes de llegar al espacio porta, formado ya plenamente por células ductales. Y finalmente los conductilios biliares o dúctulos biliares que se encuentran en el espacio portal. Así van confluyendo hasta formar el conducto hepático, junto con el conducto cístico forman conducto coledo. Si nosotros analizamos la anatomía normal del sistema biliar, vemos que la primera parte está entre hepatocitos. Posteriormente, cuando empiezan a aparecer las primeras células ductales
están los conductos de Hering o canales de Hering, los colangiolos terminales. Todo esto dentro del lobulillo hepático, como hemos visto. Recuerden que en el canal de Hering nosotros podemos encontrar algunas células en regeneración, incluso hepatocitos en regeneración. Es una zona que no solamente marca, como hemos referido, la interfase entre hepatocitos y células ductales, sino también en ser una zona de presencia de stem cells, tanto ducturales como hepáticas. Algunos, como este colangiolo, tienen unos marcadores, unas citoqueratinas en particular, citoqueratina 19, por ejemplo. Y también hay ciertos cambios plásticos que se pueden dar en los colangiolos terminales en cuanto a distintas situaciones de oclusión biliar, inflamación, que hay modificaciones en particulares en esas zonas mostrando la plasticidad de esa zona. Luego ya pasamos a los espacios porta y el resto de la circulación biliar intrahepática. Es importante conocer que la bilis que surge en los hepatocitos es modificada a través en las células ductales. Vemos acá, por ejemplo, puede aumentarse o disminuirse la secreción de bicarbonato o de cloro y bicarbonato en distintas regiones según los estímulos coleréticos que favorecen la secreción de bicarbonato, la inhibición de coleréticos por otros inhibe el aporte de bicarbonato hacia la bilis. Entonces, como sucede en otras situaciones de glándulas exócrinas, o en este caso la parte exócrina del hígado, vemos que las células ductales o los conductos modifican la secreción original. Y como vemos el esquema de cómo se van desarrollando los canales de Hering que van recolectando bilis que se genera entre distintos hepatocitos. Y nosotros podemos ver los distintos conductilios biliares, al principio solamente células, después parte de los conductilios y finalmente los colangiolos propiamente dichos. En este esquema vemos los canalículos biliares entre los hepatocitos, los canales de Hering y colangiolo. Las células ductales a veces nos vamos a encontrar con el nombre de colangiocitos también, pero vemos que aquí hay células progenitoras en el canal de Hering, células progenitoras ductales por un lado, y hepatocitos en replicación asociados de menor tamaño, como hemos marcado antes, en esta zona particular de interfase entre hepatocitos y árbol biliar, es decir, una zona rica en células progenitoras también, por un lado de hepatocitos, por el otro lado de células ductales. Existen algunas células periductulares indiferenciadas también alrededor de los canalículos o conductilios biliares propiamente dichos que se encuentran en los espacios porta, como otro dato importante de zonas en las cuales se produce regeneración hepática y ductural en condiciones normales. Como vemos, las sales biliares secretadas generalmente originadas a partir del colesterol, la síntesis de ácidos biliares a través del conducto hepático común, parte almacenadas y modificadas a nivel de la vesícula biliar. Esto llega a la segunda porción del duodeno, ejercen su función, formación de micelas y favorecer la absorción de grasas en los intestinos, y después a nivel del colon son reabsorbidas, solamente el 5% se pierde en la materia fecal. A través de la vena porta vuelven a los hepatocitos donde son reutilizadas en lo que se ha dado a llamar circulación enterohepática o enteroportal también en algunos textos. En este caso podemos ver por un lado la circulación biliar en los canalículos biliares entre los hepatocitos, después los conductos o canales de Hering y finalmente los colangiolos en un espacio muy pequeño. Y finalmente los conductilios biliares, epitelio cúbico, a veces hasta cilíndrico, que podemos encontrar a nivel de los espacios portales. Así podemos ver algunas células de los distintos vías biliares que están dentro de los lobulillos hepáticos. Y aquí nuevamente el mismo esquema con más aumento para ejemplificar cómo es la circulación biliar dentro del lobulillo hepático y hacia el espacio portal.
a través de la placa limitante. Esta es la zona regenerativa, y la del inicio de los canales de Hering muy cercana o en contacto mismo con las placas limitantes. Marcaciones específicas para ver la circulación biliar dentro del lobulillo hepático, en este caso a más aumento. Y las citoqueratinas para marcar las distintas regiones, a veces solamente algunas células ducturales, en el caso de los conductos de Hering, los colangiolos ya formados por células ducturales y los conductilios biliares en los espacios porta. Las uniones ocluyentes, los complejos de unión entre los hepatocitos cuando forman los canalículos biliares. Aquí en más detalle. Las uniones ocluyentes nuevamente. Una fractura de membrana. Nuevamente los canalículos biliares. Y a disposición los distintos marcadores que permiten ver los canalículos biliares. Microscopía óptica, esquemáticamente. Y nosotros vamos observando que a veces algunas estructuras como colangiolos pueden verse en la adyacencia, algunos espacios portales, las estructuras propias intercalado entre los hepatocitos y a veces solamente células ducturales como sucede en los conductos de Hering y los conductilios biliares propiamente dichos que ya podemos ver a nivel de los espacios portales. En el caso del conducto hepático, ya con un epitelio cilíndrico, el esquema de los conductos hepáticos, el conducto cístico que tienen válvulas, básicamente relacionados también con un contenido músculo liso en su pared, y el conducto colédoco. En algunos casos se ha estudiado, se ha observado que también la presencia de músculo liso, aún en poca cantidad, y a veces epitelios que son cilíndricos también estratificados en algunos casos, y el músculo liso formando parte de los conductos, por ejemplo en el conducto cístico formando las válvulas que se encuentran en el cuello del conducto cístico. Como hemos dicho, los ácidos biliares, a partir de los distintos ácidos cólicos, taurocólico, por ejemplo, y glicocólico, que son los productos originales, se conjugan con algunos aminoácidos como taurina y glicina. Solamente el 10% de los ácidos biliares son sintetizados de nuevo, el 90% vuelve a la circulación después de la circulación enterohepática. La bilirrubina, que se produce por metabolismo de la hemoglobina, en general a partir de otros sectores del sistema fagocítico nuclear, como por ejemplo en el vaso, en la médula ósea también, o en la misma célula de Kapfer, se genera entonces la bilirrubina, que a través de una enzima que es la glucuroniltransferasa se generan glucuronatos de bilirrubina, que son más hidrosolubles y que pueden secretarse a través de la bilis y que le dan color a la bilis. Repasando las funciones hepáticas, hemos visto muchas funciones metabólicas, detoxificadoras, interviene el almacenamiento de vitamina A, pero también B12, interviene en la síntesis inicial, los pasos iniciales de vitamina D. Para la síntesis de vitamina D se requiere una colaboración entre piel, hígado y riñón, producción de muchas hormonas, producción de bilis, que es la secreción exócrina básicamente, función inmunológica, funciones de filtro a través de las células de... Como hemos dicho, la circulación enterohepática también, no solamente de los ácidos biliares, sino de la inmunoglobulina A. Y otras funciones inmunológicas la cumplen tanto las células de Kapfer y las células natural killer, como hemos dicho. Si repasamos cómo es la estructura de la bilis, los ácidos biliares se sintetizan a partir de colesterol, básicamente se forma ácido glicocólico y taurocólico, se conjugan con aminoácidos con glicina butaurina. Todos estos ácidos biliares conjugados se combinan con sodio para formar sales biliares. La bilirrubina se secreta, como hemos dicho, como un diglucurónido de bilirrubina y es el metabolismo de la hemoglobina. Si bien principalmente esto es en el vaso, puede ser, como hemos dicho, en otros órganos. Podemos encontrar agua, iones, algunos otros lípidos e inmunoglobulina A también en la bilis. Este es el esquema básico
de cómo sucede el sistema retículo endotelial, se va formando la bilirrubina libre, que es conjugada y enviada al intestino. En el intestino enviada al intestino a través de la bilis. A través de la acción bacteriana, las bacterias propias del intestino, se forma urobilinógeno, estercobilinógeno y estercobilina, que se termina eliminando en la materia fecal. Otro metabolito es el urobilinógeno, que a través del riñón se termina transformando en urobilina en la orina, donde es eliminada. Componentes de la bilis se va modificando de acuerdo a el pasaje. Por ejemplo, la bilis hepática no es similar a la bilis de la vesícula biliar. Vemos que la bilis en la vesícula biliar es más concentrada. Las sales biliares están concentradas globalmente. Todos los elementos están más concentrados, los elementos orgánicos. En cambio, los iones sufren también modificaciones. Algunos se concentran más, otros menos. Y nuevamente la circulación enterohepática. Aquí lo que agregamos es que la formación de micelas en el intestino favorece la acumulación en esas zonas de las grasas, la degradación de los mismos, la acción de las distintas lipasas y colipasas, y finalmente esto permite la absorción de las grasas a nivel del enterocito, donde se forman básicamente los kilomicrones que van a los vasos quilíferos. Teniendo en cuenta que esto es necesario, esta emulsificación, dado el medio acuoso del intestino no es el mejor para la absorción de grasas y requiere esta emulsificación. Ya hemos nombrado las funciones del hígado en utilizar los ácidos grasos para sintetizar triglicéridos y colesterol u otros elementos, o sintetizar básicamente de ácidos grasos de cadena corta para sintetizar triglicéridos y la síntesis y elaboración propia del colesterol, la secreción de los mismos a través de lipoproteínas. Pueden formar glucosa al degradar el glucógeno o generar a partir de glucosa el glucógeno según sea necesario en distintas situaciones metabólicas. También utilizan los aminoácidos para producir casi todas las proteínas plasmáticas, para dar una idea de las funciones en el metabolismo lipídico, en el metabolismo de la glucosa y el glucógeno y en la utilización de aminoácidos. Analizamos la vesícula biliar. La vesícula biliar básicamente tiene un epitelio cilíndrico simple muy alto, una lámina propia tejido conectivo laxo. Habitualmente hay pliegues, a veces los llamados senos o pseudoglándulas de Rokitansky y Aschoff. Debido a estos pliegues, estas ramificaciones e invaginaciones de la mucosa de la vesícula biliar. Una muscular externa de músculo liso con capas no bien delimitadas, algo de tejido acuoso que puede ser más o menos abundante, y una serosa según la región de la vesícula biliar. La vesícula biliar no tiene glándulas, no tiene células caliciformes, no tiene muscular de la mucosa, no tiene chapa estriada, aunque sí microvellosidades, no tiene vellosidades como el intestino, y interviene en el almacenamiento y concentración y modificación de la bilis. Acá observamos entonces la mucosa con los pliegues, la mucosa muy plegada, epitelio cilíndrico simple, lámina propia tejido conectivo, capa muscular, los llamados senos de Rokitansky y Aschoff que simulan glándulas pero no lo son, mucho tejido adiposo. Y aquí vemos el epitelio cilíndrico simple, células cilíndricas muy altas. Habitual ver bastantes plasmocitos, no formando un tejido linfoide difuso, pero sí abundantes plasmocitos en la lámina propia de la mucosa de la vesícula biliar. Y acá vemos con las células cilíndricas, epitelio cilíndrico simple, y las células muy altas. Y vemos el tejido conectivo por un lado y el músculo liso por el otro. Nuevamente, aquí podemos ver bien el epitelio. Según las regiones, el músculo liso puede llegar a ser mínimo, las regiones más cercanas al cuello, al inicio del conducto cístico. A veces hasta encontrarse células aisladas de músculo liso, como en este caso. Aquí una tinción con tricrómicos. Las vías biliares con algunas particularidades. Las vías biliares todas tienen epitelio cilíndrico alto, todos apoyan sobre un tejido conectivo colágeno, siempre se observan pliegues, fibras elásticas y miofibroblastos,
A diferencia de lo que es la vesícula biliar, donde sí hay más o menos abundante según la región músculo liso. Por ejemplo, el conducto hepático no se encuentra músculo liso, solamente en el cuello vesicular, en el conducto cístico, podemos ver algunas fibras espirales de músculo liso y algo de músculo liso discontinuo en el conducto colédoco, salvo en la zona del esfínter de Oddi, que es continuo.